Muy buenas tardes, queridos radioescuchas de Radio Portales. Hoy, viernes 18 de noviembre, a pocas semanas de terminar el año, estamos nuevamente con ustedes. Saludamos, como siempre, a quienes regresan a sus hogares, que nos están sintonizando desde sus hogares, de sus autos, y por supuesto un saludo, como siempre, a quienes hacen posible que este programa salga al aire. Don Luis Salinas y don Claudio Alvarado en los controles. Y bueno, Chantal, Cristian, gusto de verlos y de saludarlos nuevamente. ¿Cómo han estado? Hola, muy bien, gracias. Qué rico, otra semana más junto a ustedes. Qué rico que nos estén escuchando y compartiendo con nosotros el regreso a casa para prepararnos para un rico fin de semana. Hola, ¿qué tal, Reinaldo? ¿Cómo estás, Chantal? Saludar también a nuestro invitado de toda la audiencia, a quienes nos sintonizan en el programa de los viernes. Un agrado poder estar nuevamente junto a ustedes. Bueno, estamos aquí con un invitado de lujo, don Andrés Lavé. Él es ingeniero comercial y Master of Science en Finanzas de la Universidad Adolfo Ibáñez, y también con un Master of Science en Inversiones y Finanzas relacionadas con el cambio climático de la Universidad de Edimburgo. Actualmente, Andrés se desempeña como director de inversiones en hidrógeno verde en la Fundación Chile. Así que bienvenido, Andrés. Te queremos estrujar un poquito, porque todo el mundo habla del hidrógeno verde, pero poco sabemos qué es lo que es, para qué sirve y cómo se produce. Bueno, Reinaldo, muchas gracias por la invitación. Hola, Chantal, hola, Cristian. Muchas gracias por la invitación al programa y también un gran saludo a todas las personas que están escuchándonos. Oye, bueno, vamos, a medida que avance el programa, van a ir surgiendo preguntas, porque a raíz de todas estas cumbres internacionales se ha hablado mucho. Hace poco terminó la COP27, siguió la reunión del G20 en Indonesia, en Bali específicamente, y muchos de esos mandatarios se pasaron después a la reunión de la APEC que se está desarrollando en Tailandia, y se ha hablado mucho del tema del cambio climático, el hidrógeno verde, las energías renovables. Bueno, como es costumbre, vamos a hacer un rápido repaso de lo internacional, de las noticias internacionales. Ya lo señalaba, nuestro presidente se encuentra en Tailandia, ha tenido reuniones interesantes, y también la guerra en Ucrania se tensionó muchísimo esta semana con el impacto de un misil que estalló en un pueblo limítrofe en la frontera, pero en Polonia, muriendo 2 personas, lo cual tensionó bastante las relaciones. La OTAN estuvo prácticamente lista para reaccionar, y bueno, ese es un punto importante. En relación a eso también, lo más relevante, el grupo G20 costó mucho sacar una resolución conjunta en que se condenó a Rusia por la agresión a Ucrania. También en Estados Unidos, los republicanos lograron el control de la Cámara Baja, hacía ya muchos años que no la tenían. La señora Pelosi va a dejar la presidencia, fue la primera mujer en la historia de Estados Unidos en dirigir la Cámara Baja, y entonces ahí están los republicanos, y en el Senado hay un equilibrio inestable de 50 y 50% para republicanos y demócratas. Bueno, y lo relevante también para los futbolistas es que parte el Mundial de Qatar sin Chile. Seguramente van a haber muchos reportajes respecto de lo que es Qatar, la tecnología, etcétera. Ya seguramente nos vamos a sorprender con muchas cosas. Y en lo nacional, hartas noticias. Si partimos por el fútbol, Colo-Colo, ¿no es cierto?, le dio una tremenda paliza al Betis de Pellegrini, con lo cual lo han mordido harto Pellegrini en España. La situación de violencia en Chile y de delincuencia sigue en aumento, las encerronas. El Ministerio del Interior ha señalado que va a haber un programa de control de las armas que están inscritas. Llama la atención eso, porque las armas claramente que habría que hacer énfasis o prioridad están en las manos de los delincuentes. La ministra Vallejo también viajó a la OCDE y expuso sobre desinformación. Tuvimos la primera fallecimiento en Chile con la viruela del mono. No nos despreocupemos respecto al COVID, sigue en aumento. Hoy día ya están disponibles las vacunas para los mayores de 60 años. Y bueno, y los partidos políticos bastante tensionados al interior de varios partidos, incluido incluso ahora el Partido Republicano, con unas declaraciones del senador Rojo. Y bueno,
El aula segura también dio harto que hablar. En una semana con mucha violencia en colegios, liceos emblemáticos de Santiago fundamentalmente, hubo una declaración muy contundente de la vocera de la Corte Suprema, señora Ángela Vivanco, en que declaró que guste o no guste a las autoridades en ejercicio, a los jueces, la ley tienen que aplicarla. De tal manera que ahí fue un tirón de oreja importante para determinadas autoridades. En el Congreso, la ley de presupuesto ha dado mucho que hablar. Hubo una larga y maratónica sesión en que finalmente, después de 22 horas, eh, se aprobó el presupuesto con algunas partidas que fueron bajadas, por ejemplo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, también el presupuesto de seguridad, y también respecto a los montos que se estaban asignando al Museo de la Memoria y a otras fundaciones. También ha llamado la atención la asignación de recursos que se está dando a un banco interamericano, que es el CAF, Corporación Andina de Fomento. Es un monto muy significativo en un momento en que Chile está corto con sus bolsillos. Y bueno, el fiscal nacional, probablemente al regreso del presidente Boric, va a haber una resolución. Y bueno, como una noticia preocupante, el senador Insulza dice que este verano la inmigración ilegal por el norte puede llegar a unas 70.000 personas y sugiere que sea el ejército el que controle la frontera. Pero una buena noticia, Puerto Williams, la ciudad más austral del mundo, que cuenta con 5G, desde ayer o anteayer ya se conectó con el resto del país a una velocidad realmente increíble que la interconecta con el mundo. Así que eso es lo más relevante. Y bueno, Andrés, cuéntanos un poquito cuál es tu función en Fundación Chile y qué es lo que es el hidrógeno verde, porque yo creo que la mayoría de nuestros radioescuchas y nosotros mismos no sabemos exactamente qué es lo que es, para qué sirve, cómo se produce. Bueno, Reinaldo, muchas gracias. Antes que todo, tal vez contarles un poquito sobre qué es la Fundación Chile. La Fundación es una organización, es una alianza público-privada que existe hace ya más de 46 años entre el Estado de Chile y en este minuto la principal compañía minera privada en Chile, que es BHP, y básicamente se dedica a impulsar el desarrollo de nuevas industrias para el país. A lo largo de estos años ha tenido una participación bastante destacada, influencia en la creación de industrias tan emblemáticas como la industria salmonera, los berries, la industria de energía solar fotovoltaica en el desierto y ciertamente hoy en día muy involucrados en todas las temáticas que implican el desarrollo sostenible del país, desde temas de sustentabilidad, economía circular, la escasez hídrica, la formación de capital humano especializado, todo lo que es el ecosistema de innovación, emprendimiento, y dentro de todas esas iniciativas naturalmente también está el impulso y el desarrollo de esta nueva industria del hidrógeno verde de la que tanto se habla, digamos, tal vez poco se entiende o se conoce, y feliz de compartir con ustedes un poco algunas ideas sobre este tema. Oye, bueno, para nuestros radioescuchas estamos conversando con Andrés Lavey, que es el director de inversiones de hidrógeno verde en la Fundación Chile. ¿Qué es lo que es el hidrógeno verde? Que por lo menos entiendo que es el elemento natural, ¿cierto?, más presente en el globo terráqueo. Correcto, efectivamente, el hidrógeno como elemento, el primer elemento de la tabla periódica, y efectivamente es bastante abundante, pero el problema del hidrógeno es que es muy inestable químicamente y eso hace que se junte con otras moléculas y forme otro tipo de sustancia, digamos, y donde está muy lleno de hidrógeno por todas partes, digamos, pero el hidrógeno en sí donde más se puede ver es en el agua. Como todos sabemos, el signo químico del agua es H2O, que básicamente es hidrógeno junto con oxígeno. ¿Y por qué se habla hoy en día del hidrógeno como si fuese algo nuevo? Básicamente el hidrógeno tiene la gracia de ser muy abundante y muy inestable, pero también tiene la posibilidad de se le llama un vector energético. ¿Qué significa un vector energético? Significa que te permite transportar y almacenar
algún tipo de energía. Y el concepto de hidrógeno verde, digamos, no es que el hidrógeno en sí tenga un color en particular. El hidrógeno es transparente, inoloro, incoloro, tiene todas estas características especiales, pero si algo que no tiene la práctica es un color. ¿Qué significa el color? Y ahí también puedo explicar un poco de que existen otros colores de hidrógeno. Cuando hablamos del hidrógeno verde, se hace referencia a que es un hidrógeno que no contamina, y en particular cuando hablamos de que no contamina, para obtenerlo pasa por un proceso que no emite CO2 al medio ambiente. Por lo tanto, es un hidrógeno limpio desde el punto de vista medioambiental y sobre todo desde el punto de vista de lo que es el cambio climático. ¿Y cómo se produce el hidrógeno verde? ¿Cómo se desarrolla? Básicamente utilizando energía renovable, es decir, Chile en ese sentido tiene bastantes recursos renovables, principalmente una excelente radiación solar en el norte de Chile, principalmente en la región de Atacama, en el desierto. Como todos bien sabemos, es una de las zonas de mayor radiación en el mundo. Pero también tenemos muy buenos recursos eólicos, es decir, de viento en la Patagonia, en la zona de Tierra del Fuego, en la zona de Magallanes, porque tenemos los vientos que vienen desde la Antártica, que son bastante fuertes y son bastante estables. Y eso se utiliza principalmente para generar electricidad a través de estas turbinas eólicas. Entonces, ¿qué se hace con la energía renovable, básicamente? Se toma con la energía y se incorpora dentro de un pequeño artefacto que se llama electrolizador, y lo que hace el electrolizador es separar las moléculas del agua, separando el hidrógeno por un lado y el oxígeno por otro. Y el proceso en sí se completa capturando, comprimiendo y almacenando este hidrógeno. Es decir, transformamos la energía renovable, energía eléctrica, en este hidrógeno, estas moléculas de hidrógeno que poseen, digamos, este poder energético. Y ya con eso podemos aplicarlo a una serie de otras cosas y sobre todo también, como les decía, almacenarlo de largo plazo y transportarlo hacia otros lugares. Y tal vez ahí mencionar un poco la importancia que puede tener para Chile por el hecho de que, dado que tenemos muy buenos recursos renovables desde el punto de vista de lo que es energía, no tenemos una demanda tan fuerte en Chile. Chile no es un país industrial, no tiene una demanda, tampoco tiene una población gigantesca, pero el hidrógeno en ese sentido podría ser la gran oportunidad para que Chile se convierta en un exportador de energía renovable hacia otros países. Eso a grosso modo. Interesante. Cristian, no sé si tienes... Sí, por supuesto. Andrés, mira, yo sé que el hidrógeno verde se está recién, digamos, es incipiente, digamos, el desarrollo está recién comenzando. Hay algunos países que han ido de a poquito, de manera muy tímida, adhiriendo a esta fuente, digamos, de energía. Es probable que donde pueda resultarse con mayor éxito, probablemente sea con los vehículos. Se dice que la gasolina, digamos, el petróleo tiene, no sé si los días, pero los años contados al menos. O sea, es un recurso finito, por decirlo de alguna forma. Entonces, la pregunta es la siguiente. Siempre está la idea de que no existe el interés por parte de... hay grandes intereses económicos que no quieren que estas energías puedan prosperar, porque hay lucas de por medio. La industria del petróleo, por ejemplo, que hubo acá, que es una de las más poderosas, si no la más poderosa del planeta, inhibe de alguna forma que estas tecnologías puedan irse desarrollando. Se dice que los autos eléctricos están, por ejemplo, inventados hace mucho rato, pero la pregunta es ¿por qué no se masifican? ¿Por qué entonces no tenemos dispensadores de combustible, digamos, para los vehículos eléctricos en cada una de las bencineras? ¿Y por qué no avanzamos en esta tecnología que también se dice que más o menos para el año 2030 aproximadamente van a estar, va a ser sustentable, porque hoy día se está analizando mucho el costo-beneficio respecto a esta tecnología? Entonces me gustaría preguntarte estas dos cosas. Efectivamente, esto va a ser de alguna manera, digamos, alcanzable en el corto plazo, que sea eficiente, digamos, desde un punto de vista económico, y por otro lado, si efectivamente será posible que con estos grandes intereses económicos pueda prosperar, digamos, una energía de estas características. Súper importantes los temas que mencionas, Cristian. La verdad es que el tema del hidrógeno verde como tal está siendo bastante bullado desde el punto de vista que por primera vez tenemos la posibilidad de
ver en un horizonte relativamente cercano un sustituto bastante serio para los combustibles fósiles y particularmente para el petróleo, para el carbón, incluso para el gas natural. ¿Y por qué es eso? Básicamente porque, como mencioné anteriormente, tal vez está la oportunidad de poder transformar energías renovables que tienen el problema de que son intermitentes, de que tienen una serie de dificultades. Podemos tener radiación solar solamente durante el día, en la noche no, los vientos de repente no son estables. Entonces, la gracia es que con el hidrógeno tendemos a solucionar buena parte de esos problemas. Y con eso vamos a hacer competitivo esta forma de energía versus la de los combustibles fósiles, que son básicamente el petróleo, todo lo que sacamos debajo de la tierra. ¿Por qué esto no avanza más rápido? Y efectivamente hay un tema de romper, digamos, los equilibrios, el status quo. Digamos, la industria de petróleo y gas tiene muchos intereses, digamos, en cuanto a que a lo mejor esto no suceda tan rápido, porque ellos tienen reservas que quisieran poder desarrollar y explotar económicamente. Pero por otro lado, tenemos un avance cada vez más fuerte de la acción climática desde el punto de vista de que la evidencia científica ya lo dice claramente, estamos en una emergencia, estamos alterando de manera probablemente irremediable el equilibrio de nuestro planeta en cuanto a que si alcanzamos el calentamiento global o el cambio climático alcanza cierto nivel, que es superar 1,5 grados de temperatura después de la era postindustrial, podría significar poner en riesgo la vida no solamente de los animales y la fauna, sino que también la vida de las personas. De alguna manera, los seres humanos dependemos de que existan animales, de que existan plantas, digamos, para poder subsistir, y si esos no están, ponemos en riesgo nuestra existencia. Entonces, bajo esa lógica, hay todo un tema político de por medio, pero cada vez la acción climática va tomando más fuerza, y yo diría uno de los principales puntos más complejos de todo esto es que hoy en día todo funciona en base a petróleo, o ya gas natural y a carbón. Nuestras economías, y yo hablo de economía a nivel mundial, funcionan en base a combustibles fósiles. Entonces, hacer un recambio a un combustible de este tipo es particularmente complejo porque implica adaptar buena parte de la infraestructura que tenemos hoy en día y en otro caso, sencillamente reemplazarlo. Y ahí, por ejemplo, lo vinculo con este ejemplo que tú mencionaste en cuanto a los autos eléctricos. Efectivamente, el hidrógeno puede llegar a tener un rol sumamente relevante en el proceso de la electromovilidad, y ahí lo empleo no solamente a solo los autos, sino que también a todo tipo de transporte. Pero en la práctica esto pasa porque tenemos que cambiar el auto completo, o sea, o sea, existen ciertas formas de reconvertir un auto, pero es más bien artesanal. Pero en la práctica, para que un auto sea eléctrico, básicamente hay que comprar un auto nuevo. Y eso es costoso, es caro, se necesitan componentes distintos. Entonces, la verdad, hay desafíos muy importantes por ese lado. ¿Qué creo que es importante mencionar al respecto, sobre todo en cuanto al hidrógeno? Es que el hidrógeno probablemente no sea la solución para todo, no vamos a poder utilizar hidrógeno para todo. Pero sí el hidrógeno es particularmente importante y necesario para descarbonizar ciertas industrias que son intensivas en energía y que no se van a poder descarbonizar solamente utilizando baterías de litio o energías renovables de forma directa, como puede ser el caso de la industria cementera, la industria de acero. Todo lo que es la producción de ese tipo de materiales requiere de mucho poder calórico. Hay que calentar hornos muy fuerte para poder fundir hierro, cal, etc. Y ahí es donde quemar hidrógeno puede terminar siendo una oportunidad sumamente interesante, y si este hidrógeno es verde, producido de manera limpia, sería súper bueno. Y la otra gran área es básicamente el transporte, y sobre todo el transporte no de pasajeros individuales, los autos. Probablemente estos funcionan bastante bien con las baterías de litio, pero donde sí podría aplicar bastante bien el hidrógeno es en vehículos que necesitan mover peso, desde buses de pasajeros hasta camiones, embarcaciones pequeñas, buques grandes, y también ya se vislumbra que para el año 2050 vamos a tener probablemente algunos prototipos de aviones que funcionen también con este tipo de combustible.
Así que la verdad es que las aplicaciones son diversas, pero sí, hay muchos desafíos porque, como tú bien decías, hay un tema económico de por medio que, tomadas las cosas como están en este minuto, el hidrógeno verde económicamente es más caro que sus alternativas fósiles. Oye, pero yo creo que hay otra cosa importante que hoy día, por ejemplo, la industria del hidrógeno verde se está desarrollando en Punta Arenas, en la zona austral, y eso permite de alguna forma crear industrias y fuentes de empleo en zonas distintas a las de Santiago. Cuando siempre hablamos de la regionalización en el fondo, se nos olvidan un poco las regiones, sobre todo las regiones tan lejanas como es la región de Magallanes, donde hoy día, si no fuera por la industria en el fondo de las ovejas y todo, es lo único que hay hoy día. O sea, si no fuera por los estancieros, ya casi no quedan industrias de otro tipo en Punta Arenas. Por lo tanto, es importante que se genere un centro de investigación, una industria tan importante, porque además eso apoya a las universidades, hay como hartas cosas también que influyen en eso, en diversificar un poco. Por supuesto, Chantal, y yo creo que en ese sentido, esto hay que verlo como una oportunidad. A ver, desde el punto de vista de lo que es el potencial de esta nueva industria, hay personas que ya han hecho sus cálculos y dicen que si logramos hacer bien las cosas, de aquí al año 2050, esta industria puede llegar a tener un tamaño relevante similar a lo que es la industria hoy en día del cobre para Chile. O sea, imagínense así de relevante. Entonces, si hacemos bien las cosas, digamos, sobre todo generar desarrollo en estos polos, son oportunidades muy importantes. Y particularmente en el caso de Magallanes, como bien mencionas, hoy en día Magallanes es una zona bastante poco densa, bien poca gente, hay muy poca actividad económica distinta de, como bien decía, los estancieros, hay turismo naturalmente y también un poco de actividad en base a los combustibles fósiles, el petróleo, etcétera. Pero hay cosas súper interesantes que se pueden hacer. Por ejemplo, uno de los casos que se está empezando a evaluar es desarrollar un polo de data centers en la región de Magallanes. ¿Por qué ahí? Por distintos factores. De partida, hay un proyecto de desarrollar un cable de fibra óptica que una Chile desde la región de Magallanes con la Antártica, básicamente para poder apoyar todo lo que es la investigación científica. Recordemos que están yendo siempre investigadores y que pueden, digamos, desarrollar mucha data, digamos. Entonces, desarrollar un polo de data centers en esa zona puede ser súper interesante porque podemos aprovechar el hidrógeno verde para poder energizar ese tipo de industria. Así que la verdad, oportunidades hay de sobra, pero hay que hacerlo bien. No es llegar y pensar que esto pasa por obra de arte. Bueno, estamos conversando con Andrés Lavé, director de inversión en hidrógeno verde de Fundación Chile, y nos está transfiriendo conocimiento de esto que yo creo que es tremendamente desconocido. Mucha gente lo nombra, pero no sabemos efectivamente qué es lo que es, para qué sirve, cómo se produce. Bueno, estamos ya llegando al final de la primera parte. Como siempre, a nuestro invitado le vamos a dejar el privilegio que elija una canción, mientras nosotros volvemos dentro de un ratito y seguimos conversando con Andrés Lavé. Andrés, cuéntanos, ¿qué A ver, canción? sería interesante escuchar a Joaquín Sabina y por el Boulevard de los Sueños Rotos, una canción muy linda. Qué bien. Interesante, dio noticias Joaquín Sabina en su definición política. ¿Ah? Así Así es. que nos vamos con Joaquín Sabina.